¿Cómo te va? Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Tanto tiempo que no hablábamos. Valeria, contame a ver cómo estamos, en el marco de esto que estamos viviendo en el país, ¿no? Lo que Bueno, sí, conocimos ayer, lo que estamos conociendo estos días, la situación cada vez peor con los sí, contagios, los fallecimientos que son muchos y la situación de los centros de salud y hospitales que bueno, todos los profesionales, los que están en primera línea manifiestan su preocupación cada vez más. totalmente, Emilio. Sí, sí, como bien lo decís, no es muy alentador. Cada vez que ustedes escuchan a profesionales, trabajadores de la salud, que somos las que estamos y los que estamos ahí en los hospitales, en los centros de salud, y bueno, y estamos conviviendo lamentablemente con cada vez más casos. En mi tema particular, que bueno, ya sabes que soy pediatra, la consulta es por un niño o una niña y resulta que, bueno, preguntar si está toda la familia con signos o síntomas, así que familias enteras, y lo que se refleja, vos viste la cifra, ¿no? Es alarmante la cantidad de casos que fueron casos testeados, pero sabemos que hay un montón de personas que no llegan a ningún sector de salud, ya sea por dificultades o ya sea porque son síntomas por ahí leve y eso no hay registro, digamos, de esas personas infectadas, así que lo que nosotros estamos viendo es solamente una parte de la cantidad de población que en este momento está atravesando una situación de enfermedad, ¿no? Ya sea enfermedad leve, moderada, grave, lamentablemente, y crítico, ¿no? Así como hay muchos contactos estrechos que están aislados, y una situación obviamente epidemiológica es fundamental que se aíslen porque ahí es donde hay más riesgo después cuando hay personas que no cumplen el aislamiento que se puedan contagiar otras. Con respecto al sistema de salud, bueno, vos sabés que está saturado, al borde del colapso. Al borde del colapso te digo esto porque lamentablemente las camas es muy dinámico, viste la situación en los hospitales. Te puedo hablar del Hospital Parisien, igual es el día miércoles, y permanentemente estoy en contacto con el resto de las guardias, y bueno, es una situación muy dramática y bueno, es una muestra de lo que está pasando en realidad en todos los hospitales, ¿no? La falta de camas. La terapia intensiva ya desde hace muchísimo tiempo está al 100%, te estoy hablando de ya en las últimas 3-4 semanas, donde lamentablemente queda una cama libre si el paciente fallece, o si tenemos la suerte de que ese paciente mejore, que pase a una sala intermedia o una sala de mediana complejidad, ¿no? Y bueno, nuestro hospital parisien está saturado, Claro. se Valeria, han agregado más disculpa, camas. te Sí, quería preguntar, vos no sos sí, intensivista o terapista, pero sí, ayer escuchaba algo que realmente grave y me sorprendió el dato de que sí, daban como el 67%, hablando sí. a nivel país, de las personas que llegaban a terapia intensiva, que fallecían, como Sí, que hay un alto porcentaje de que no se recuperan. ¿Es así eso? totalmente. Sí, lo que sorprende, viste, que las cepas están cada vez más agresivas, estas nuevas cepas, hay una virulencia impresionante, un nivel de contagiosidad alarmante, y lamentablemente, bueno, cuando los pacientes entran a terapia intensiva ya entran con una situación bastante complicada, por supuesto. Muchos de los pacientes requieren ser intubados, otros con una máscara con oxígeno, pero bueno, lamentablemente muchos terminan intubados y bueno, sí, lamentablemente el porcentaje es ese, sí, Digo porque sí, ahí sí, es así. el camino o la solución es no llegar a esa situación. Entonces, si no hay posibilidades de que recuperar a la mayoría de los que llegan a esa situación extrema, y ahí juega la vacuna y el cuidado para no que sea grave. Si lo pasás, no llegues a esa situación. Exactamente, sí, y además lo que se está viendo es esto, ¿no? Que las personas que están vacunadas, por eso se está viendo, viste, que la población ahora que es atendida, que necesita una cama crítica, cada vez es una población más joven. Se está viendo que está disminuyendo la cantidad de pacientes añosos. Antes era pacientes más de 70 años, más de 60 años, y ahora estamos viendo mucha gente joven que no está vacunada.
Muchos de las jóvenes y de los jóvenes no tienen factores de riesgo, y por eso hacemos hincapié, ¿no? Que todo el mundo tiene que cuidarse, ¿viste? Y tratar de nosotros seguir reclamando para que haya vacunas para todo el mundo, en este caso particular para todos los habitantes de la Argentina. Ya acá directamente, si bien se entiende por escasez de vacunas, se dio prioridad al personal de salud, que la mayoría estamos vacunados, y bueno, fueron de acuerdo a lo que teníamos de vacuna, al ingreso de vacunas, bueno, se fue ampliando, pero la verdad que necesitamos que se acelere, porque tiene que ver con la vida de las personas, con la vida y con la salud, porque muchas de las personas sobreviven, pero quedan con secuelas importantes. Entonces, a medida de que podamos vacunar a la población, obviamente vamos a disminuir la cantidad de gente que fallecen, porque como bien vos decís, los que están vacunados tienen menos posibilidad de caer en una terapia intensiva. Así que es fundamental la vacunación. Hay mucha desigualdad, vos sabés esto a nivel mundial, países que tienen concentrada incluso les sobran vacunas, y tienen todo el monopolio ahí, y nosotros estamos pidiendo que haya liberación de patentes para que pueda haber una igualdad en la distribución de vacunas. Es impresionante. Acá no tiene nada que ver con, no debería ser así, ¿no? Por supuesto, con el individualismo, con el capitalismo, porque acá estamos, te digo que escuché el otro día a un investigador muy interesante lo que decía, ¿no? Que la idea es que se vacune todo el mundo, porque acá no tiene que ver con la inmunidad rebaño. Nosotros creíamos de que una persona se había enfermado, y bueno, de esa manera, a medida que vos te ibas enfermando, las demás personas iba a haber menos circulación viral, ¿no? Donde los anticuerpos pensábamos que era permanente, y la realidad es que no. La única manera de poder salvar a la población es que se vacune, porque vos sabés que la cantidad de anticuerpos por una enfermedad, que uno adquiere una enfermedad, puede pasar en unos meses, puede ser que no tengas más anticuerpos. Claro. Así que es fundamental que te vacunes, y hacemos mucho hincapié. Y para eso tiene que llegar las vacunas también, ¿no? Porque en realidad ahora llegan un poco más que antes, porque el año pasado no había ninguna, teníamos la pandemia sin vacuna, la verdad que era una situación desesperante. Ahora la tenemos este año en un estado, si querés, más grave en algunos momentos, tal cual, los números, es mucho pero más grave tenemos la vacuna, pero no de acuerdo a la necesidad que hay y al ritmo que tiene que haber con respecto a la vacunación, ¿no? Porque han llegado mucho y van a llegar a la Argentina, ¿viste? Pero incluso hay un montón de gente que se vacunó con una sola dosis, está esperando la segunda dosis. Si bien con una dosis tiene una cantidad importante de anticuerpos, ¿viste? No es lo ideal. Y por supuesto que hay gente que no tiene vacunas, entonces es fundamental que lleguen las vacunas y que todo el mundo se pueda vacunar. Mientras tanto hay que cuidarse a más no poder. Hay mucha gente joven que no, la verdad que no, por ahí es lo que más le cuesta, ¿no? Creer que no les va a pasar nada, y lamentablemente no estamos viendo esa situación, al contrario, estamos viendo mucha gente joven, así que también tienen que tomar conciencia y tratar de no reunirse, ¿no? Y todos los cuidados del distanciamiento y todo lo que es necesario, ¿no? Para tratar de que no se contagien, porque además contagian también al resto de la familia. Seguro. Además de las vacunas, ¿viste? Porque ahora van a llegar de la Sinopharm, AstraZeneca, van a llegar de Sputnik, de varias vacunas, incluso está la posibilidad de que se van a comenzar a fabricar algunas acá en la Argentina, que demuestra que la Argentina tenía capacidad tecnológica y de científica para producir vacunas, pero es importante que también exista una vacuna nacional, porque esto no es salir solo este año de la contingencia, después hay que seguir vacunando, como cualquier situación. Por ahí tenés que volver a vacunar masivamente el próximo año o los próximos años. Tal cual. Entonces es que no sabemos, no va a andar mendigando las vacunas como es ahora. Totalmente de acuerdo. Tiene que haber una producción pública de vacunas y todos los demás insumos que necesitamos, porque es así. Vos sabés que, mirá, estamos atrás de que por fin se liberen las patentes y para que podamos hacer una producción pública en todos los países, ¿no? Por supuesto. Y el tema de la producción pública acá es fundamental. Claro. Y decime cómo están ustedes, porque ustedes vienen reclamando
varias cosas, ¿no? Han logrado algunas mejoras desde el punto de vista salarial para los que están en primera línea, Sí. Mira, primero decirte que hay una sobrecarga laboral que, bueno, obviamente con todo lo que estamos viendo, hay sectores específicos, más la guardia, lo que es terapia intensiva, la enfermería es impresionante, ¿no? Siempre ahí, agotadas. Entonces hay un problema importante de que no hemos tenido vacaciones, porque cuando la deberíamos haber tenido, que habíamos bajado los casos, la suspendieron, tuvimos muy pocos días. Ahora, por supuesto, no hay vacaciones, entonces hay una sobrecarga terrible y la gente está muy agotada y eso tiene que ver con la calidad de atención. Imagínate que somos pocas personas para atender y encima estás agotada, porque no has tenido descanso, es muy complejo y eso tiene que ver con cómo vamos a atender a la gente, ¿no? El estrés y el cansancio tiene mucho que ver, sumado a, viste que los salarios, como siempre, estamos peleando día a día, obviamente que ahora hay un problema de inflación, en realidad de siempre, pero ahora se acentuó mucho más, donde ya el acuerdo que habíamos hecho nosotros en paritaria, bueno, la inflación ya superó ampliamente, así que estamos pidiendo realmente que es necesario que haya una reapertura paritaria para hablar de salarios y, por supuesto, y con las condiciones laborales que siempre estamos hablando, que tiene que ver con la designación de cargos nuevos, que la designación que ingresen no sea a través de becas, sino a través de cargos genuinos. Después, bueno, hay una tasa importante que también yo te he comentado, gente que ha concursado y que todavía hace años, un concurso de ingreso a la carrera y que todavía no llegó la designación por una cuestión burocrática, por un lado, y por una cuestión de decisión también política, por una falta de presupuesto. Así que tiene que haber un presupuesto extraordinario para que se pueda efectivizar, todos esos cargos que están adeudados a un montón. Claro. Y sumado que, por supuesto, el tema del salario, tiene que haber una recomposición salarial. Vos sabés que tenemos un déficit grande, hay una pérdida de poder adquisitivo, entre más o menos entre el 2016 y entre el 2019 hemos perdido alrededor de un 40% de poder adquisitivo. Así que la recomposición salarial es fundamental. Tiene que haber un reconocimiento del trabajo que estamos haciendo y más en este contexto tan complicado, ¿no? Seguro. Valeria, y en el tema del cuidado, en algún momento se destacaba los contagios, los fallecimientos, lo crítico que estaba con respecto al personal de salud. El tema de la vacunación se ha resuelto en principio, ¿no? Sí, la verdad que por supuesto nos podemos enfermar y por supuesto se siguen infectando, pero no. En menos cantidad, o sea, hay menos cantidad de trabajadores y trabajadoras infectadas y si nos llegamos a infectar es por ahora, espero que siga así. No hemos tenido yo no tengo conocimiento, por ejemplo, como llegó a mí, de que haya alguna persona vacunada y que haya terminado en terapia intensiva. Sí podés tener alguna complicación, pero una neumonía por ahí sin necesidad, de una terapia, pero algo muy leve dentro de todo, ¿no? Una leve moderada podrías tener, pero no grave, como para terminar en terapia intensiva. Y sí, por supuesto, ayudó muchísimo. Y te digo que no te digo la totalidad, porque hubo algunos municipios que hay compañeros y compañeras que no tenían la vacuna, sin ir más lejos, las compañeras y compañeros de La Matanza, de la Municipalidad de La Matanza, y bueno, no es la totalidad. Así que bueno, hay muchas personas que todavía están atrás de la vacuna. Pero sí, la mayoría de los trabajadores de la salud están vacunados. Claro. Decime, con respecto a los insumos, a lo que necesita, no solo hablando del COVID, porque el COVID es una de las emergencias en este momento sanitarias, pero las enfermedades, que el COVID es una de las emergencias sanitarias, pero las enfermedades siguen, la enfermedad de todas las demás patologías que tenemos o tiene la población. ¿Cómo están con respecto a toda esa situación con los insumos? Muy interesante. Muy interesante lo que vos decís, porque es verdad, uno habla todo el tiempo del COVID y en realidad vos sabés que las patologías no COVID siguen llegando al hospital. También hay camas, por supuesto, ocupadas por patologías crónicas reagudizadas o accidentes en vía pública. Y bueno, y lamentablemente a veces nos encontramos con la dificultad de tratar de conseguir una cama que esté aislada de la otra persona, que no sabemos si está infectada o está infectada.
ahí se complica todo, y también lo que estamos viendo es, que ya lo vimos el año pasado, que la gente no venía muchas veces, y cuando venían gravemente enfermos porque no pudieron atender por falta de, digamos, viste, a veces de acceso, o porque tenían miedo, no podían acceder a la guardia o a un sector de salud y venían mucho más complicados. Entonces, bueno, también, viste, esto hace que la población esté tan asustada que no atiende otras patologías, y bueno, imagínate que también corre peligro su salud, su vida. Así que tenemos también patología no COVID. Y con respecto a los problemas que estamos teniendo en el país, es que no tenemos anestesistas suficientes. Entonces tenemos una larga lista, tanto en traumatología, cirugía y ginecología para operar, y no se opera por falta de anestesia. Hay un problema ahí específico con los anestesistas. Entonces, bueno, imagínate que eso es una vulneración de derechos, porque claro, la gente está esperando desde hace muchos meses, y bueno, son patologías que si bien son programadas, a largo plazo o a mediano plazo trae complicaciones. ¿Por qué, y Valeria, por qué no hay anestesista? ¿Cuál es el problema? ¿Que haya este cuello de botella o esta situación así crítica? Sí, lo que pasa es que anestesia tiene una modalidad laboral distinta a la nuestra, no depende del Ministerio de Salud, digamos, no son estatales, tienen un convenio específico. En realidad le paga el Estado, pero no es el convenio y no estaba dentro de la ley de carrera hospitalaria. Los anestesistas, la mayoría, algunos sí, no en nuestro hospital no tenemos a ningún anestesista que esté dentro de la carrera. Eso hace que trabajen, tienen otra forma, digamos, de recibir el pago. ¿Y de quién dependen ¿de quién dependen los anestesistas? Yo creía que era una profesión como la demás, de la ciencia médica. Hicieron una sociedad. Es una sociedad de anestesistas, o asociación, digamos, de anestesistas. Y bueno, y eso hace que negocien exclusivamente porque no puedo decir paritaria, ¿no? Que hablen, digamos, de su salario y todas sus condiciones laborales directamente con el Ministerio. Entonces, bueno, nada, es algo específico, yo ahí no me voy a meter porque tiene que ver obviamente con una discusión que vienen desde hace muchos años hablando de esa manera, y no... Lo que a nosotros como gremio, que somos defensores de salud pública, no podemos permitir. Nos parece inadmisible que la gente esté dando vueltas de un lugar a otro y no poder ser atendido en ningún lado por falta de anestesia, porque esto ocurre en todos los lugares, pero yo te hablo ¿viste? En particular en el Parvicién, donde hay, y la conozco, y la lista, y la hemos mandado al director provincial de hospitales, hemos mandado una nota, firmada también por Pablo Maciel, que es el presidente de SICOP, donde estamos comentando y denunciando esta situación. Claro, pero te para la intervención, la operación, la cirugía. Exactamente, todo. Sí, la no suspende, tener un anestesista, no podés ir al quirófano. Totalmente. Viste situaciones que son graves, desde cirugías, por ejemplo, no sé, cierre de colostomía, tenemos cánceres que hay que resolverlo, o qué sé yo, personas que han tenido fracturas y quedan con deformaciones, porque no, obviamente, imagínate, si no se hace y no se repara, puede quedar con deformaciones, con impotencia funcional. Así que bueno, es muy dramático. Claro, pero es una discusión que en algún momento va a haber que darla, y urgente, que ha puesto la pandemia sobre la mesa. El tema de cómo es la salud, cómo es un sistema único de salud en La Matanza, en el país, que de terminar con esta fragmentación diferente. Exactamente, claro. Como yo te pongo un ejemplo con los diabéticos. Vos, el paciente diabético, si no es atendido, viste, por el tema de que los el año pasado suspendieron los consultores, este año no, los consultores están funcionando de algunas de las patologías que no pueden esperar. Ese paciente no consultaba, o porque no tenía acceso, porque no podía, o no quería, y resulta que después venían con una necesidad de amputar la pierna porque tenía una infección terrible o problema de circulación. Ahora, resulta que ese paciente después hay que hacerlo por guardia, porque no se puede hacer por planta, no se puede hacer una cirugía programada porque no hay anestesista. Entonces sobrecarga la guardia, entonces es complicado, hay que resolverlo. Seguro, está bien. Bueno, Valeria, muchas gracias. Es un tema que en algún momento da para hablar más, es una discusión que hay que hacerla cuando salgamos esta emergencia,
esto de cómo es el sistema de salud en la Argentina. Entiendo yo que es un debate Bueno, muchas público. gracias por el espacio. Sí, gracias para vos por tu tiempo.